les va? Les saluda Milena Gimón desde mi hogar, cumpliendo con las medidas de quedarse en casa, pero con la necesidad de seguir contando historias y hablando de temas polémicos en este espacio. Hoy, precisamente, vamos a hablar de los arreglos de partidos de tenis y cómo un jugador fue víctima de la mafia en el circuito. Marco Trungelliti protagonizó una de las historias más comentadas en los últimos tiempos al ser consultado para arreglar partidos, rechazar la propuesta y exponer esta red de amaño de partidos en el mundo del tenis que involucraba a algunos compatriotas que a la postre fueron suspendidos tras investigaciones. Hoy, alejado del bullicio y eligiendo una vida más tranquila, se sigue entrenando y espera volver pronto a jugar y seguir dejando su nombre en alto. Pero esta historia no tiene final feliz para Marco, que ha tenido que vivir lidiando con señalamientos, malos tratos de entrenadores, jugadores y periodistas que lo señalan como el buchón del circuito al destapar una olla hirviendo. Recuerden suscribirse a nuestros canales en YouTube, Spotify, iTunes y iVoox, donde nos encuentran colocando Fuera de Lugar con Milena. Si quieren ayudarnos a producir estos episodios, pasen por patreon.com/Fuera de Lugar, donde pueden hacerse socios y con un mínimo aporte nos permitirán seguir contando estas historias. Ahora sí, nos ponemos en la línea de saque y le damos la bienvenida a Marco Trungelliti a Fuera de Lugar. Bueno, la idea de esta reunión, o sea, de esta entrevista es hablar un poquito, obviamente, de tu carrera, pero el foco principal es hablar del amaño de partidos, que creo que después de lo que ha sido el relato de Stakhovsky, que fue además uno que te criticó en su momento, ¿no? Uno de los que te había juzgado a través de las redes sociales, pero lo primero que quiero saber es, ¿qué te lleva en la vida a Andorra, siendo de Buenos Aires? ¿Por qué decides estar allá para pasar estos días y esta parte de tu carrera? Bueno, esto no, en realidad mi venida a vivir a Europa no tiene nada que ver con todo esto. De hecho, cuando empiezo a tener comunicación con la TU al hacer este reporte, yo ya tenía en mente venirme para acá, para Europa. O sea que no es que, si bien agradezco estar en Europa y no estar en Argentina porque las cosas hubiesen sido muy distintas, pero es una casualidad de la vida. Y hoy por hoy, bueno, acá me siento muy seguro, muy tranquilo, es un país muy chiquito, no te molesta nadie, como que, bueno, la vida es totalmente distinta, prácticamente no hay estrés, ni mucho menos, pues, bueno, es todo muy, muy tranquilo, es un país que prácticamente vive del turismo y que, bueno, justamente ahora mucha gente no está viniendo ni mucho menos, pero bueno, es una comodidad extra. Habíamos estado en Barcelona y en Barcelona sabíamos que era una cuestión más de paso que de cualquier otra cosa y al final caímos acá en Andorra. Bueno, y más allá de eso también, obviamente para aquellos que no te conocen, los que no son argentinos, por ahí te conocieron por un episodio hace poco nada más con Roland Garros y ese partido, Correcto. ese lucky loser que tuviste que volver, pero vamos a hablar de esa anécdota un poco más adelante. Lo primero que quería saber era, ¿cómo arranca este tema de los amaños de partido? ¿Cuándo se te acercan por primera vez esta gente que es la mafia? Por ahí nadie conoce, pero tú sí los conociste de cerca. Sí. Esto empezó en el 2015. Yo creo que era, si no me equivoco, era junio, porque yo salía de una operación que me había hecho de una hernia inguinal, que si bien no es una operación jodida ni mucho menos, es algo, digamos, un poco básico, y me estaba por ir a Europa y se me acercan. Mi conclusión después es que es a través de mi entrenador en ese momento, pero es algo que no puedo expresamente confirmar. Se me acercan y me piden tener una reunión como si fuese que me iban a hacer sponsor y, bueno, que me iban a ayudar supuestamente económicamente. Y entonces, ante esta necesidad, que la mayoría de los argentinos, o mucha gente tiene en el caso del tenis, acepto tener esa reunión. Y cuando fue justo antes de venirme para Europa, que era, no me acuerdo si me contactaron, no sé si un 2 de junio o algo así, y el 4 ya tuvimos la reunión, ahí cerquita de casa. En ese momento yo vivía en Buenos Aires, y la cuestión pasó, en cuestión de 5 minutos ya estaba la propuesta en sí en la mesa. O sea, no es que hubo tanta introducción, ni mucho menos. Sí, un poco, ¿no? Mirá, esto se trata de confianza. Y cuando la cosa ya empezó a verse un poco más oscura, como que yo tampoco tenía muchas ganas de salir de esa reunión de manera bruta, porque ya empezás a pensar muchas cosas de que más allá, a ver si son peligrosos, si no son peligrosos. Al final son cosas que, por suerte, no he tenido la oportunidad de comprobarlo físicamente, ni mucho menos. Pero eran argentinos. Pero bueno, eran argentinos, exactamente. Pero terciarizados por alguien que es una cabeza más grande, ¿no? Me imagino. Se supone que sí, por lo menos
de los conocimientos que yo tengo funcionan un poco así, no es que te van a mandar el jefe Claro. de la mafia a hacerte las propuestas ni algo por el estilo. Pero bueno, la propuesta, en fin, ahí estaba. Había que hacer como una llamada de un teléfono público el día que vos vayas a hacer el arreglo del partido. Me dijeron con qué jugadores trabajaban, de la manera en que procedían, cómo tenía que ser el pago. Siempre hay que tener en cuenta que lo que te ofrecen, si al jugador le están ofreciendo 5.000, 6.000, ya sea 10.000 o lo que sea, o en este caso como lo que salió de Stakovsky, que le ofrecieron 100.000, hay que tener en cuenta la cantidad de dinero que se hace por atrás. ¿No? Está claro que es una mínima parte lo que le dan al jugador de todo lo que se hace ahí. Entonces es un negocio evidentemente muy grande, donde el dinero se hace de manera muy fácil y el sistema del tenis en general está muy propenso a eso porque, bueno, estamos solos, porque no se gana la cantidad de dinero que dicen que se gana, y hay un montón de cuestiones que ya es como que dan todo como para que este sistema funcione de la manera en que sigue funcionando. Y en ese momento estabas en Challengers, ¿qué te ofrecieron en concreto? Me ofrecieron, yo estaba 250 Ah, más o menos, 250. entonces en 250 del ranking, entonces oscilaba mayoritariamente entre Challengers y algún que otro futuro. En futuro me habían dicho entre 2.000 y 3.000 por el partido, pero al final depende de con quién estés por jugar, si de tu rival. Si tu rival es un ranking mucho, mucho menor, naturalmente la cuota sube un poco más porque se entiende que como que tenés que hacer más esfuerzo para perder, porque es como que es más difícil que pierdas. En Challenger iba entre 5 y 10 y después me dijeron, ATP puede ser entre, ATP que son los 250, podría ser entre 20, 25 o hasta 50. Wow. Es mucho más dinero de lo que gana un participante normal de un torneo, por eso es tentador, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Además que es un trabajo, Uh-huh. es un acto que dura 1 hora máximo, porque claro, es muy difícil después comprobar cuando un jugador la tira a propósito afuera, no te hace falta tanto para tirarla para afuera. Entonces es como que está muy propenso el sistema y eso es penoso, pero es lo que hay. Y cuando llegaron a ti, porque te mencionan algunos con los que trabajaban, ¿qué hiciste inmediatamente? ¿Hablaste con esos que te mencionaron? Supongo que algunos colegas, porque después vamos a llegar a ese punto donde Exacto. cuando haces ¿te acercaste a tus compañeros o de una vez fuiste a hacer esta... No, porque yo ya, por otro lado, yo ya tenía como que las voces, ya se sabía de más o menos quién arregla un partido y quién no. Si estás un poco en el ambiente, como que no es tampoco tan difícil saber. Entonces, y yo con esta gente no tenía tampoco tanta relación, ni me interesaba entrar en comunicación. Yo decía, estás arreglando partidos porque es como que, no sé, nunca lo vi Claro. bien, no me gusta, no quiero tener relación con ese tipo de gente, ni mucho menos. Lo que sí hice fue hablar con un amigo mío, que yo en ese momento hablaba bastante mal inglés, entonces pero la comunicación con la Tennis Integrity tiene que ser en inglés. Y sí le pedí ayuda y él fue el primero que me ayudó y que me fue diciendo a dónde había que hacer el tema del reporte, y ahí empezó ya la comunicación directa con la Tennis Integrity. Las preguntas que me mandaron, que había muchas preguntas para ver si yo estaba mintiendo o no, como con doble sentido, Claro. otras que no sé, pasaban después a la semana o 2 semanas, me volvían a mandar otro correo con las mismas preguntas, entonces como que siempre, bueno, entiendo yo que es una investigación normal, ¿no? Supongo que se hacen así todas las investigaciones cuando alguien hace una denuncia de este tipo de este índole. Sí, yo estaba leyendo algunos artículos donde diste a conocer esta información y la verdad que siendo en esta situación el sincero, la persona o la víctima en este caso, pareciera que fueras el culpable en algún momento y das a entender que cuando fuiste a la unidad, a la TIU se llama en inglés, Sí. como que te hicieron sentir culpable de cierta forma de estar exponiendo lo que había dentro del tenis. ¿Esto por qué crees que pasó? Sí, a mí siempre me dio la sensación, sobre todo después, a medida que fui teniendo experiencia en esta situación, que da más la sensación que la Tennis Integrity o que mismo la ATP han creado este organismo pero no para que un jugador haga el reporte en general, sino como más un mecanismo de defensa que de cualquier otro tipo de
de situaciones. Las veces que yo había hablado, sobre todo antes del juicio con la TU, era para saber si había algún tipo de que se me tape la cara, porque en el Claro. juicio estuvimos, claro, si bien fue videoconferencia, pero yo estaba dando la cara. Y le vi la cara a Coria, le vi la cara a Kicker, le vi la cara a Eras, y ellos me la vieron a mí. No es un momento que sea muy grato, ni mucho menos. Y siempre la respuesta de la TU fue que nunca hemos tenido problemas, ni siquiera con los rusos, ni siquiera con los ucranianos, pero claro, evidentemente no había, ni nunca hubo un jugador que haya hecho un reporte como corresponde. Y cuando empezó a salir, yo siempre estuve en comunicación con la TIO, porque ya inclusive en ese viaje ese torneo tan famoso de Lucky Loser en París, yo ya empecé a tener represalias desde entrenadores, mismo de periodistas y demás, entonces ya la cosa ya se sabía, que fue justo cuando le sale la sanción a Kicker y, si no recuerdo mal, a Coria también en esa misma semana. Y siempre como diciendo, no, bueno, no tenemos nada que ver, no podemos decir, es mejor no decir, y mismo con la ATP lo mismo, entonces como que siempre fue muy livianito, no, pues hiciste bien tu trabajo, pero nosotros a partir de este momento no tenemos nada que ver. Y claro, esto cada vez a mí me iba afectando más porque yo actué de la manera en que ellos te dicen que tenés que actuar. Digamos, hay todo un protocolo de la ATP y de la Tennis Integrity que te dicen qué es lo que tenés que hacer. Entonces yo siempre me sonó muy raro. Digo, ¿cómo puede ser que haga lo que ellos dicen que tengan que hacer, pero al mismo tiempo ellos no estén preparados para una situación así? Entonces, una vez más, recae un poco más en la responsabilidad de ellos que de otro tipo de gente. Entonces, a mí también empecé a tener conflictos con otros jugadores que me venían a plantear la idea de que, no, vos hiciste esto, que los vendiste a los compatriotas, que por qué lo hiciste, que vos arreglaste partidos y para cambiar pena vendiste información, que son todas mentiras que siempre se estuvo diciendo, siempre se estuvo circulando, hasta que llegó un momento que el cerebro me explotó, porque era una cuestión de saber, decir, bueno, ¿cómo es la situación? Yo actúo por el bien del deporte y al final me terminan dando vuelta la situación de tal manera que termino yo como que yo siendo el culpable, como que yo hubiese tenido que ser sancionado, como un montón de cosas y un montón de mentiras que yo llegó un momento que ya no estaba dispuesto a escuchar, y es por eso que al final se termina siendo público. No, y además que afecta en tu rendimiento de juego, por ejemplo, afecta en la decisión tuya de elegir torneos para evitar cruzarte con estos compañeros a los que habías delatado o algunos de los entrenadores. Y a eso quería, ¿cuáles son las represalias que sentiste de entrenadores, de periodistas que bien mencionabas, aparte obviamente de lo que ya sabemos de jugadores de tenis que te dijeron buchón en algún momento? Bueno, eso es como que a mí un poco toda esa parte ya me gustaría como dejarlo un poquito de lado, porque no es que han sido agresiones físicas, han sido un poco más verbales y de desinformación, que en ese momento la gente, bueno, cuando he hablado con esto, sobre todo con jugadores que me han venido a pedir como explicaciones, al final la cosa empezó, pues como que tomaron una situación neutra, y con esos que vinieron a hablarme, yo ya no tuve más problemas. Con los demás simplemente me han dejado saludar y han decidido creer una historia que no es real, ni nunca lo va a ser, y creo que ya quedó bastante pasmado de la manera en que en este caso Kicker salió a decir en el video de la TU, y aceptando un poco su error y bueno, todo este tipo de cosas. El tema de entrenadores, bueno, pasa exactamente lo mismo, que al final que no me saluden fue un aprendizaje para mí, para saber con quién podía contar y con quién no, y al final lo mismo con periodistas. Entonces, no sé si es algo que vale la pena ya volver atrás y mirarlo, ¿no? Y señalarlos con el dedo, ¿no? Este fue, obviamente que yo sí lo sé y que lo sigo viendo, pero no sé si al final el foco de la cuestión termina siendo ese. Y quería preguntarte, ¿por qué crees que pasa tanto en el tenis? A ver, hay deportes donde se ven salpicados también por algunos escándalos en el fútbol, por ejemplo, pero calculo que es más difícil controlar un partido de fútbol, considerando que son 11 contra 11. ¿Por qué crees que Correcto. pasa tanto en el tenis y en el tenis masculino? Porque tantos casos en el femenino no se ven. Exacto. Sí, paradójicamente, porque en el tenis femenino inclusive el tema de premios por torneos es bastante menor Sí, sí, sí. que en el masculino. Entonces es como que ahí empieza a haber un montón de choques de ética y de moral y de cosas que realmente en el tenis no están funcionando bien. Yo creo que en la base
hay dos situaciones que sí están bien marcadas. Una, que solamente tenés que convencer a un ser humano de que haga el desastre, de que se equivoque a propósito, y entiendo que tampoco debe ser tan difícil convencer a alguien. Sobre todo porque, y ahí es donde viene el problema más grande, es que el sistema del tenis es un desastre, en el sentido que cada jugador tiene que hacerse cargo de un montón de gastos, de que no hay seguro ni nada en el caso de que te lesiones, y claro, nosotros cuando nos lesionamos después no hay manera de producir. Es exactamente la misma situación que estamos viviendo ahora con el coronavirus. Si nosotros nos lesionamos es exactamente lo mismo. Entonces, también cuando vas a un Challenger, el premio por perder en primera ronda son $300 o 300 euros, lo que sea, que no te alcanzan ni para cubrir ni siquiera el viaje en avión, porque no es que podés ir en auto o podés ir en tren. Aunque vayas en auto, en tren o en bus, al final los 300 euros no te alcanzan para nada. Y aún así ganes 3 o 4 partidos que llegues a la semifinal, muchas veces ese premio es de 1.200 euros, vamos a poner con mucho, porque también te sacan los impuestos en el país donde estás, y la realidad es que 1.000 euros no, de casualidad, si llegás a cubrir la semana, teniendo en cuenta que tenés que pagar para irte al otro torneo, que tenés que mantener los gastos del entrenador, del preparador físico, psicólogo. Entonces como que está tan mal hecho el sistema que permite que haya tanta corrupción funcionando de manera tan fácil. Es increíble, sobre todo en los torneos futuros, que son los de categoría más baja, pero que el nivel sigue siendo bueno, nada más que no está vendido de la manera que corresponde, pero el nivel sigue siendo bueno, pues todos han pasado por ahí. O sea, Federer ha jugado futuros, claro. Nadal también, entonces todos han pasado un poco por ese camino, y ahí es escandaloso. Es una cosa que no está ahí a la vista, y en teoría no pueden hacer nada, y que entre que no pueden, tampoco a los supervisores de los torneos tampoco les vas a pedir que se metan a luchar en contra de esta mafia si no tienen, evidentemente, bueno, ya quedó bastante marcado en el caso mío, que no tienen el respaldo de los demás. Entonces hay mucha falta de información, mucha falta de respaldo, mucha falta de responsabilidad en todo esto, que es la base del problema, porque al final, sí, obviamente que lo que hicieron y lo que hacen muchos jugadores de arreglar partidos, o inclusive entrenadores, obviamente que no está bien. Pero llega un momento que no son, no sé si al final tienen que ser los que están lo que se lo señala con el dedo, sino más bien todo el otro sistema que está hecho para que esto funcione, aparentemente. Si Nadal, Djokovic, alguno de ellos haya hablado en vez de Marco, ¿crees que hubiese tenido otro impacto la noticia, o no les llega a ellos esta cuestión de intentar arreglar un partido en alguna oportunidad? No, yo creo que obviamente que las cosas son muy distintas en el tenis cuando estás dentro del top 100 a cuando estás fuera. Y más aún cuando estás dentro del top 10 y cuando estás fuera. Como que la diferencia termina siendo mucho más grande. Pasa que al final, evidentemente, de la manera en que la ATP ha ido creando toda esta parte de marketing con los top 10, que en realidad es lo que se ve, lo que la mayoría de la gente ve, a ellos tampoco en definitiva les termina interesando que se sepa que el deporte no está limpio, de la manera en que siempre se creyó que el tenis es un deporte de caballero y demás. Hay que entender que el flujo de corrupción es gigante. Es una cosa que, de hecho, se han descubierto también mafias de armenias en España, con una cantidad de jugadores involucrados que es impresionante, con una fluctuación de dinero que llegaba hasta los 3.000 millones de euros, o sea, una cosa que es escandalosa, y entonces es mucho más grande de lo que en realidad se termina aceptando. Y bueno, un poco lo que dijo Stakhovsky, lo que sacó a relucir ahora, que al final no entiendo ni por qué lo sacó a relucir ahora, porque no tiene ningún sentido, deja un poco en evidencia todo lo que hay detrás de todo esto. Stakhovsky, que había sido un crítico y que además pertenece a este ¿cómo es que se llama? El Consejo de Jugadores, sí, ya no. Bueno, ya no, pero no. en ese momento pertenecía al Consejo de Jugadores y prácticamente te critica, hay una delgada línea, ahí vamos a poner ahora el texto específico que decía Stakhovsky. Después como que se retractó un poco, pero hace unos días, por eso la comunicación contigo, dijo que le ofrecieron $100.000 por dejarse ganar un partido en la primera ronda del Abierto de Australia frente a Arnaud Clément. Él dijo que no, supuestamente rechazó la propuesta, y ese partido igual lo perdería en 5 sets. Pero más allá de eso,
Esto te da un poco de alivio en el sentido de, mira, tenía la razón y ahora comienzan a respaldarme algunas figuras del tenis. Sí, no sé si es una cuestión de tener razón, porque para mí siempre estuvo muy claro y para mucha gente que está en el tenis, que está dando vuelta en los torneos, sabe que el tema de la corrupción es como moneda corriente. Entonces, no sé si es momento de decir, no, gracias por darme la razón, no, no, por lo menos el foco mío nunca ni fue eso, ni mucho menos. Al final las cosas van cayendo un poco por su propio peso porque es lo que es la verdad. No hay mucha vuelta que darle. En realidad todo esto yo creo que en algún punto tendría que servir para dar a entender que el tenis no es lo que dicen que es. No es que porque esté 130 del mundo, lo cual tenés que ser muy bueno porque la calidad en el deporte es muy alta. Entonces, claro, que entiendan que estando 120 del mundo no te cambia nada y que si mañana no es que estás haciendo millones ni que te estás riendo no, esa parte del glamour del tenis no existe ni va a existir de momento hasta que no se cambie el sistema, porque es demasiado piramidal. Y así yo creo que funciona más como para hacerlo un poco más, para explicarme un poco mejor, que funciona más como una especie de monarquía, allá como hace 200 años, que viven 3 son ricos, 4 son millonarios y de ahí en más como que la plebe se va tratando de adaptar, pero estamos hablando de un porcentaje de gente que juega al tenis que es técnicamente profesional, o sea, que puede vivir del deporte, estamos hablando del 5% de todos los que juegan. Entonces, ya con eso o menos, o sea, me estoy yendo un poco, estoy diciendo 5 por irme de más, pero tengo entendido que es menos, que estamos hablando de casi un 3% de gente que juega al tenis que puede vivir el deporte. Entonces, yo creo que en un momento no podés llamar como que es un gran deporte si hay tanta gente que se está literalmente muriendo de hambre para poder jugar este deporte. Yo te escucho hablar y siento la pasión que tienes por el deporte, a pesar de todos los daños colaterales que has tenido por esa acusación que tuviste, ¿no? Hace unos Sí. años. Pero a veces he hablado con tenistas, extenistas, y he leído, por ejemplo, la biografía de Agassi, exjugadores que odiaban el tenis en general, o sea, que como que no les gustaba o no quieren volver a saber nada del Mm. tenis. ¿Esto cree que pasa por cómo ha sido la persona, el atleta criado a lo largo de su carrera o son hechos específicos? No, yo creo que es muy personal eso, porque al final depende de tantas cosas que quieras seguir involucrado al tenis o no, que desde el hecho de que sea lo único que sepas hacer, porque es algo que hacemos desde chiquitos y no es que tienes la posibilidad, o muchos no tienen la posibilidad de estudiar ni tener una carrera universitaria porque no te da el tiempo. Solo alguno en Estados Unidos que se acostumbra un poco más, pero si no el resto de los seres humanos no sucede eso. Entonces al final mucha gente elige seguir vinculada al tenis porque es lo único que sabe hacer, obviamente que lo hace bien, pero es lo único que sabe hacer. Y por otro lado es que lo que sí es una realidad es que el año calendario del tenis es muy exigente, en el sentido que nosotros empezamos el 1 de enero y termina con suerte a fines de noviembre. Entonces, y muchas veces después, como no te alcanza con lo que hiciste en el año, tenés que jugar interclubes. Y entonces no, el tema de pasar tiempo con la familia o realmente descansar, irte de reales de vacaciones o es como que entras en una vorágine que no podés salir, con esto de que los puntos duran un año, entonces siempre te tienen agarrado de algún momento, de algún lado, para que no te puedas ir, para que no puedas descansar, para que no puedas hacer otras cosas. Sí, inclusive cuando se juegan competiciones por equipos, no hay descanso, no es que bueno, se para todo el mundo como pasa en el fútbol o en básquet o esos deportes, que las temporadas son más cortas y al final la gente tiene más posibilidades de pasar más tiempo con la familia o de concentrarse más en su cuerpo y demás, y eso el tenis no te lo da, por eso la cantidad de gente que está rota y por eso es que llega la saturación mental que en la televisión parece que los jugadores tienen muchos vaivenes, pero es un poco por esto, porque es lo que es. Y naturalmente, como los top tienen mucho más recursos que los que están 50 o que los que están 100 o los que están 150, entonces la brecha se va aumentando cada vez más y eso, bueno, es lo que está hecho, es de la manera en que está armado. ¿Y tú tienes idea o intenciones de quedarte vinculado al tenis cuando salgas de ahí? ¿Quieres presidir la TU?
para buscar más justicia en el deporte y mantenerlo como... ¿Tienes ganas de No, seguir no, luchando o no. no? Me encantaría que la gente que sabe del tema y que realmente se hagan responsable de la situación que hay hoy en día en el tenis y que realmente cambien las cosas. Yo no es que puedo cambiar mucho más, no es que no quiero estar pensando en que no, vamos a limpiar el deporte de corrupción, porque no sé si obviamente lo que me corresponde hoy no es eso, sino es dedicarme a mi carrera, que con suerte me quedarán 5 o 6 años más, y después final, esto ya se acaba porque no da más el cuerpo, o no da más el cerebro, o lo que sea. Entonces, vinculado al tenis, de la parte de entrenador, yo creo que no hay ni una chance, pero ni una, porque otra vez volver a viajar, ver las relaciones tiene que ser, por lo menos en mi opinión, tiene que ser muy particular como para seguir a alguien. Y con los otros, yo creo que mucho más de lo que hice, con aportar mi granito de arena y hacer lo que se tiene que hacer y dar a conocer qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, yo creo que mucho más que eso no se puede. A mí, evidentemente, más ofertas de arreglar partidos no me van a llegar, así que no No, puedo, obvio. no puedo reportar a nadie más. Es cuestión de que los jugadores o entrenadores en general se pongan la camiseta, traten de limpiar este deporte, pero es algo que también es muy difícil que pase por el ejemplo que dio la ATP y la TU en cómo se van a comportar en el caso de que alguien esté pasando por un mal momento. ¿Y te sientes amenazado en algún momento o no? No, 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 ya no. Bueno, tampoco lo estoy buscando, Claro. porque estos últimos tiempos me quedé mucho en Europa, no me moví, no fui ni a China, ni a Rusia, ni a África, ni Sudamérica, ni mucho Bueno, menos. pero te estás privando de hacer torneos que por ahí te Sí, hubiesen gustado por tus declaraciones. sí, 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 un poco sí, sí, me jode, o sea, internamente me jode el hecho de no ir a Córdoba Claro. o a la ATP de Buenos Aires, pero es algo que no me estoy sintiendo cómodo, no me estoy sintiendo seguro. Al no haber respaldo, también es como que es muy ambiguo la situación. Yo no sé si voy a ir ahí y voy a volver a tener problemas, yo no sé al final cómo en algún momento voy a terminar reaccionando, que hasta ahora terminé reaccionando bien, pero claro, son cosas que te van llevando a un estrés que no sé si tengo ganas de estar pasando hoy en día. No sé si vale la pena ir a jugar a Sudamérica solamente por un torneo para estar ahí tentando al diablo. No digo, al final nunca se sabe, pero no digo que me vaya a pasar algo, pero son cosas que nunca se saben hasta que pasan. Totalmente. Vamos a terminar esta entrevista con algo Mm. positivo, hablando de tu carrera, del tenis, porque la verdad que sabemos el estrés que te involucró, o por lo Mm. menos que te rodeó haber tomado esta decisión, lo cual, en mi parecer, es lo que corresponde, pero por ahí no te sentiste apoyado. Pero hablemos de un partido, por ejemplo, que recuerdes. Bueno, recuerdo mucho que jugué uno con Chilich en el Ajá. 2016, que fue en Roland Garros. Sí. Bueno, Era top que 10 él, me ¿no? pasé. ¿Cómo? Era top 10 en ese momento, Era top Marisol. 10, sí, justo estaba o 10 u 11, que él venía a hacer final en Ginebra, una ATP de 250 la semana anterior, así que supongo yo que lo agarré un poco cansado, que todas esas cosas van sumando, y justo llegó mi papá de viaje, que era la primera vez que me venía a ver un torneo después de un montón de tiempo, así que para mí fue una mezcla de emociones muy, muy bonita. Además que es como que el sentimiento que tengo al haber estado ahí en la cancha jugando con tanta tranquilidad, con seguridad, es como que son recuerdos que quedan muy marcaditos y fue fascinante. Lástima que duró tan poco porque al siguiente partido perdí, pero fue, Bueno, pero fue algo muy bonito, sí. pero cada victoria es para recordar. Y en este caso también quería preguntarte por alguna anécdota. Me imagino que Mm. vamos a hablar de Roland Garros y ese Lucky Loser que te terminó. O sea, llegaste a Barcelona y te enteraste que tendrías que volver a París. Sí, en realidad yo llegué el viernes a la noche, pues me había ido a hacer un estudio de la espalda, que ya hace un tiempo que venía mal, había perdido el jueves ya, y ya sabía que en principio no había ni una chance de entrar. El viernes me hice el estudio, y el viernes a la noche volé. Estuve en casa, bueno, ya cené en casa, viernes, sábado, y el domingo nos estábamos por ir a la playa, a la Costa Brava, que es un lugar que está muy cerquita ahí de Barcelona, y estaba mi mamá, mi abuela y mi hermano, y nos estábamos por ir y me llega un mensaje, no sé, tipo 10:30, 11 de mi entrenador,
avisándome que había entrado un jugador que él creía que estaba cerca de mí en el ranking, un poquito más adelante, pero que estaba cerca. Y me dijo que pregunte a ver a cuánto estaba, si había posibilidad o no. Y cuando pregunto me dicen, sí, mira, hoy no firmó nadie, porque eso es una lista que hay que firmar todos los días, así que si se baja alguien, vos sos el siguiente en la lista, pero tenés que venir a firmar, tenés que estar acá firmando al siguiente día, o sea, era un lunes a la mañana. Entonces, era a las 11, hasta ese momento no se había bajado nadie, ni mucho menos, armamos las valijas, y empezamos ya el viaje en auto, porque había una huelga de trenes en Francia, había huelga de controladores en Marsella, y el avión pasaba por ahí, o sea que para evitar, y bueno, ya que tenemos que ir por ir, más vale vamos en auto que ya está alquilado. Y en la mitad llegando a la frontera con Francia, ya nos enteramos que se baja Kyrgios y que el siguiente en entrar era yo. Bueno, había que llegar, que nunca se sabe, había que llegar. Y en eso, bueno, fuimos muy tranquilos, no había tránsito ni mucho menos, paramos a cenar para tener una cena más o menos normal, porque jugaba el otro día a las 11 de la mañana, entonces había que estar por lo menos bien comido o una especie de... Llegamos tarde, 12:30, hasta que me dormí entre los nervios, no sé qué, 2:30, y a las 6:30 ya nos levantamos, porque teníamos que hacer una entrada en calor un poquito más larga de lo habitual, porque no había jugado ni viernes ni sábado, no me había movido el domingo había viajado, o sea que había que activar todo un poco el sistema. Y a las 11 para adentro, y me fui sintiendo bien, me fui sintiendo cómodo, yo ya venía jugando bien, entonces no es que era un problema para mí, ni mucho menos. El partido era algo más, al otro no le gustaban los puntos largos, entonces como anillo al dedo, espectacular. Y me acuerdo que iba 3-2 en el cuarto, o 2-1 arriba con saque en el cuarto set, y ya me empecé a calambrar por todos lados. Me calambré en el brazo, en la espalda, y dije, no, por favor, esto no me puede pasar. Pero ya sabía, ya lo veía viendo que en algún momento tenía que pasar por él. Y bueno, son 2 games que hago cualquier cosa, que las tiro afuera, el otro me va, bueno, medio rápido, y de ahí en más como que logro controlar un poco los calambres, relajando, haciendo los puntos cada vez más cortos, y al final, inclusive el último game que voy sacando para partido 5-4, también tuve 1 o 2 breakpoints en contra, o sea que ya era para sumarle un poco más de drama, y al final, bien. Y ahí empezó la historia. Tremendo, tremendo partido. Eso lo vivimos ahora con mucha intensidad en Buenos Aires, porque evidentemente son pocos los que pueden avanzar en Roland Garros durante... Exacto. Bueno, a ver, un jugador favorito. A mí me gustó siempre mucho Ferrer. Ah. Ferrer, sí. Muy bien. Exacto. ¿Y eres hincha de algún club de Argentina? No sigo. El fútbol no es mi fuerte, no lo sigo mucho. Me gusta jugarlo, pero hincha sí, no, voy más por el básquet. Bueno, Marco, si te llamamos justiciero en algún punto, va a ser por todo lo que has hecho por el tenis, y la verdad que gracias por este tiempo que nos has dado, y todo lo mejor para el resto de tu carrera, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, que vaya bien.